Yo tuve 3 fraudes muy grandes que acumularon 15 millones de pesos. Entonces, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Hay algo más allá ahí? Porque no todas las personas están abiertas a tomar una terapia. No todas las personas, independientemente que sepan que están pasando por una situación o un proceso importante, quieren que alguien más les apoye o sea un poco de guía. Creen que solitos se pueden resolver. Okay. Y no podemos solos. Por ejemplo, si yo estoy endeudada, ¿qué? Estás buscando a tu papi. Ok. Estás buscando a papá. ¿La mirada de papá, el amor? Sí, el amor de ¿En papá. serio? ¿Cómo afecta a nivel de la vida, Pati, el que tú no goces, el que tú no disfrutes? ¿Cómo se vuelve un ser humano que no disfruta? Amargado. Así de sencillo, amargado. Amargado, o sea. ¿Qué tal, mi querida comunidad de Más Mujer? Pues estamos en un episodio más. Bienvenidos y bienvenidas. Y el día de hoy tengo a una gran mujer que es muy interesante lo que vamos a platicar el día de hoy porque pues ella acompaña a personas en su crecimiento personal, a sanar. Y ahorita tras bambalinas platicamos cosas bien interesantes. Y nos va a extender esta información porque estoy segura que te va a ser de mucha utilidad. Bienvenida, Pati Quintanar, Gracias, ¿verdad? Quintana. Bienvenida, Pati, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas Claudia. gracias por estar en este espacio. Al contrario, gracias por invitarme, gracias por hacerme partícipe. Pues ahora sí que aquí estamos para compartir un cachito. Genial. Oye, platícanos quién es Pati Quintana. Pati Quintana. Pati Quintana es terapeuta. Okay. Doy terapias desde hace aproximadamente 10 años. Esto empezó hace unos 26, 27 años. Okay. Primero en la parte personal, superación personal, sanación personal, crecimiento personal, todo. Y pues ahora sí que fue llevando una cosa a la otra, un curso, otro curso y aquí estamos. Ahora sí que con muchísimas herramientas que se le pueden ofrecer al paciente, ¿no? Al final de cuentas para que sienta paz, para que se sienta feliz, para que se sienta pleno, para que viva grande. A final de cuentas es a lo que venimos a esta vida, ¿no? A ser felices. Eso me encantó. Oye, ¿y qué ha sido para ti, qué ha significado para ti este camino de acompañar a otros seres humanos a encontrar esa plenitud, a encontrar esa estabilidad, a diseñar la paz en su vida para que puedan vivir extraordinario, ¿no? Como tú lo dijiste, para que puedan vivir grandes? Sí, fíjate que es muy bonito. Más que la satisfacción personal, porque de verdad es muy bonito ser acompañante de esos procesos, es la satisfacción de verlos a ellos, verlos a ellos como en su caminar, desde una conciencia diferente, van reconociéndose, van comprendiendo cómo es realmente el día a día. Ok, sí somos seres humanos y seguimos viviendo y aprendiendo a través de todas las cosas que como seres humanos o como personas estamos transitando, ¿no? En este camino, pero cómo es más fácil ir saliendo de los atorones o de los tropezones que nos va dando la vida. Ok. Oye, y entonces tu labor en este mundo, pues es el poder ayudar a las personas a que estén mejor, pero para que ellas puedan estar mejor, tú tienes que estar bien. ¿Cómo hace Pati para estar bien? Pues obviamente es un proceso de trabajo personal, ¿no? Somos seres humanos y también tengo bajones, pruebas y todo, como todo mundo, porque alguna vez alguien decía, ¿no? Es que yo creí que como tú estabas en esto, pues no te pasaba nada y vivías la vida feliz y plena. No, somos seres humanos transitando en esta experiencia humana y vamos a través de las pruebas, ¿no? Pero es no dejarte. Y dentro de esas pruebas es, en mi caso personal, es reconocerme que sí está esta prueba, pero yo puedo más que esa prueba. Y entonces ir superándome de una manera más rápida. Y es muy curioso porque está más consciente dentro de Pati. ¿No? Es como, está pasando esto, híjole, sí, lo vivo, me permito vivirlo, porque a final de cuentas no es bloquear la emoción, no es bloquear la sensación,
no es bloquear el sentimiento de lo que estás viviendo. Obviamente me enojo como todo mundo, obviamente es todo un entorno como todos los demás. Es vivir, permitir que fluya la emoción y soltarla y sanarla y perdonarla, porque a final de cuentas son cosas que yo he pedido venir a vivir para aprender y para crecer. Oye, entonces tú también vas a terapia. Sí. Oye, te voy a decir, ahorita que dijiste que eres un ser humano, a veces las personas creen que cuando tú tienes una especialidad, un conocimiento, no puedes cometer errores desde ahí, ¿no? Yo podría decirte que soy terapeuta financiero, yo soy contador público de profesión, especialista en finanzas, y desde esta área le ayudo a las personas a sanar con el dinero y a tener una mejor relación con el dinero. Y entonces cuando me ha ido mal en algunos negocios o cuando he perdido dinero, la gente dice, ¿cómo tú? Si eres financiera, ¿no? Y entonces, pues uno también tiene que seguir preparándose, ¿no? Para este crecimiento que al final lo que tú creas y desarrollas en tu vida también impacta en las personas que tú acompañas, ¿cierto? Así es. Oye, y yo sé, bueno, un terapeuta elige diferentes corrientes o formas de acompañar. ¿De qué manera acompañas tú a tus pacientes? ¿Con qué tipo de técnicas o platícanos un poquito de eso? Fíjate que en todo este camino recorrido son un chorro de herramientas que he estudiado y entonces dependiendo de cada paciente es la herramienta que vamos tomando juntos para poder ayudarle en ese proceso. Okay. O sea, sí es individual. La que me parece más interesante o una de las más interesantes es la emocional. Okay. Porque, ¿qué somos? Emociones en conjunto con nuestra mente. Y entonces, generalmente, todo este proceso de vivencias que tenemos, las emociones van marcadas increíblemente, ¿no? Y entonces, claro, a raíz de nuestro proceso de historia de nuestra niñez, está marcada esa emoción. Okay. Y entonces, desde esa emoción, vamos a sanar de raíz lo que se vivenció para que justamente se sienta en paz. Y otra de las herramientas que también me encanta muchísimo, y esta sí es como me hace sentir muy padre, es la parte de las constelaciones familiares, sí, el orden sistémico familiar. Okay. Oye, platicábamos que, bueno, yo estudié constelaciones más por un tema personal, pero es una herramienta que a mí me encantó, porque de repente podemos pensar que lo que yo traigo a nivel emocional y mental es propio, pero en las constelaciones te van encaminando a que tú lo adoptaste o lo adquiriste de tu sistema familiar, ¿no? Así es. ¿En dónde está el origen de nuestras mayores dificultades, Pati? Hablando desde la parte de constelar, ¿no? Sí. De la constelación. Mira, somos papá y mamá. Okay. Independientemente de todo el proceso de historia, como te decía hace un momento, tenemos una base importante que es papá y mamá. Entonces, desde esa base se crea. Somos 50% de mamá, 50% de papá. Y esto viene no nada más desde el momento de mi concepción. Se dice que esto viene desde 4 meses antes, okay, 6 meses antes de mi concepción. Entonces, imagínate todas esas memorias que traigo en mi ADN, tanto de mi padre como de mi madre. Claro. Entonces, viene de ahí y muchas veces hasta 7 generaciones ancestrales o 9 generaciones ancestrales. Oye, ¿cuánto traemos cargando, sí, no? Así es. Wow. Son muchas memorias, desgraciadamente. Okay. Oye, y si hablamos de una constelación, todavía hay personas que no saben en realidad qué es una constelación. ¿Cómo nos podrías definir cómo es una constelación? Mira, una constelación es restablecer el orden o tu orden, ajá, de la persona que va a constelar en el sistema. Esto es en el vínculo, okay, familiar. Desgraciadamente, en esas lealtades inconscientes, tomamos lugares y patrones de conducta que no nos corresponden. Sí. Muchas veces queremos ser la mamá de mi mamá o la mamá de mi papá. Somos la hija de mi hermano, si el hermano funge como cabeza principal en caso de que haya trascendido papá, uh-huh, y entonces veo esa parte de mi hermano como si fuera mi padre, y entonces es restablecer. ¿Por qué? Porque si yo me muevo, fíjate que hay un ejemplo muy padre que a mí me encantó cuando yo empecé a estudiar esto. El maestro nos pone a hacer un círculo y nos pone un elástico
alrededor de la cintura. Y entonces se hace ese círculo perfecto. Y entonces de pronto dice, imagínate que papá se muere. Pero entonces el hermano mayor agarra y se va al lugar de papá, porque él se hace cargo de la familia. Y entonces los hermanos, en vez de ver a papá como la cabeza principal, están viendo al hermano. ¿Qué pasa cuando se empieza a mover esas personas del lugar? ¿Qué pasa con ese círculo perfecto? ¿Qué pasa con ese elástico? Se distorsiona. Entonces, exactamente lo mismo. Se distorsiona el lugar que te corresponde en tu lugar, en tu sistema. Entonces, mediante constelaciones podemos ver en qué lugar estoy. Cuando me doy cuenta en qué lugar estoy, puedo hacer consciente qué es lo que me está afectando a través de todo mi proceso de vida, que puede ser económico, puede ser en pareja, puede ser emocional, híjoles, infinitamente. En constelaciones familiares puedes trabajar todas y cada una de las situaciones y circunstancias que te están sucediendo en tu vida. O sea, quiero entender que cuando tú tomas un papel que no te corresponde, empiezas a tener un desequilibrio en tu vida, ¿así es? Así es. Órale. ¿Y cómo esto afecta en las relaciones que tienes de pareja, con el dinero, en tu trabajo? Imagínate nada más si yo me siento la mamá de mi papá. Cuando yo me caso, obviamente no puedo ser la esposa de mi esposo. Bien fácil. Oye, y si hablamos de relaciones de pareja, entonces, yo tengo un papel que estoy tomando en mi rol de no esposa, sino lo que tú dices, ¿no? De mi papá. Así es. Entonces, yo necesito primero tomar mi lugar que me corresponde como hija de mi padre y de mi madre, independientemente de la historia, independientemente que hayan fungido en mi vida o no hayan fungido en mi vida, ponerme en ese respeto y en ese honrar, porque soy sangre de sangre. Sí, y entonces en ese respeto y en ese honrar y en ese darle ese lugar sin juicio y desde el amor, porque a final de cuentas somos amor, me posiciono en mi lugar como me corresponde como hija y entonces ya estoy lista para realmente ser pareja, tener una pareja y ser mamá o ser papá, porque también afecta a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Oye, ¿y cómo puedo comenzar a tomar a mamá y a papá? Muy interesante tu pregunta. Creo que lo más importante es reconocerte, como te decía hace un momento, que somos 50 y 50. Estamos hechos y creados desde un ADN, desde las células, desde todo lo que funge a nivel creación de un padre y una madre. Entonces, es aceptar en tu corazón que vienes de ese 50 y de ese 50. No importa si papá se fue, no importa si no lo conociste, no importa si estuvo 5 años en tu vida, es reconocerlo desde el amor y reconocerte desde el amor, ¿sí? Porque si tú no aceptas y reconoces ese 50%, te estás negando a ti mismo. Fíjate, hay una frase que a mí nuestro maestro nos pedía que dijéramos en la constelación cuando estábamos frente a mamá o frente a papá, que era sí, ¿no? Y esto es aceptación. Así es. No sabes a mí, tengo que contar esta historia porque no sabes a mí cuánto me costaba aceptar a mi mamá. Y ahí yo comprendí el rechazo que yo traía hacia ella por el abandono que ella tuvo hacia mí, ¿no? Porque en mi historia personal, pues nosotros fuimos hijos abandonados. Mis papás trabajaban y nosotros nos dedicábamos a preservar nuestra vida, ¿no? Así es. Y entonces yo siempre me pregunté por qué mi mamá no estuvo conmigo, por qué mi mamá no me abrazaba, por qué mi mamá no me decía que me amaba. Y entonces en las constelaciones yo siempre oía de mi mamá y cuando la tenía enfrente, que era para tomarla y aceptarla, era pues un sí que me costaba mucho a nivel emocional, ¿no? Pero paulatinamente fui comprendiendo esto que tú dices, honrar y respetar tal cual es, pero son procesos nada fáciles, Pati. Además, algo que creo que es súper importante que debemos reconocer es que no hay un libro que nos diga cómo ser papá y cómo ser mamá. Claro. Y entonces lo hacen lo mejor que pueden, dentro de sus herramientas, dentro de sus limitantes, dentro de sus conceptos, dentro de
de todo ese vínculo de historia que a su mismo tiempo ellos tuvieron con sus papás, con esas herramientas. Entonces, no es que lo hagan mal, no saben cómo hacerlo según mis expectativas de lo que debió ser bien. Que al final de cuentas volvemos a este tema de la historia que yo siento que es perfecta. Mi historia es perfecta porque eso me permite que yo crezca. Eso me permite que yo evolucione, eso me permite que yo aprenda, eso me permite que yo madure. Eso provoca que en muchas etapas de mi vida yo tenga mi independencia, mi seguridad, que yo tenga manera de enfrentarme con más fuerza ante la vida. Entonces, también eso me forja, independientemente de cómo lo hayan hecho papá y mamá. Oye, y cuando no los tomas, lo que yo aprendí es, cuando no tomas a mamá y a papá, sobre todo a mamá, no estás tomando la vida, ¿no? Porque ellos te dieron la vida y entonces no vives en la vida con gozo, con plenitud, con placer, ¿no? Y luego yo digo, híjole, ¿cuántas personas en el mundo andan con cara de odio a todos, ¿no? Y yo esto también lo experimenté en carne propia de un tiempo para acá, vivir con muchísimo gozo, y ahora creo que es una de mis frases, ¿no?, favoritas, el gozo y el placer, desde tomarte una tacita de té y disfrutarla, ver el amanecer, escuchar los pájaros, sentir el agua, todo eso. ¿Cómo afecta a nivel de la vida, Pati, el que tú no goces, el que tú no disfrutes? ¿Cómo se vuelve un ser humano que no disfruta? Amargado. Así de sencillo, amargado. Amargado, o sea, desgraciadamente podemos ver en nuestra vida y en el caminar cuánta gente va por la vida sin camino, ¿no? Enojados con la vida. Entonces siento yo que esa parte es un movimiento interno, inconsciente, porque a final de cuentas no es algo que realmente hagan consciente, es un modus operandum en donde estoy muy cómodo y no me muevo de ese estatus o de ese lugar y voy por la vida enojado con la vida. Entonces sí siento que van amargados. Oye, y el trabajo de la constelación lo que hace es a nivel inconsciente ir moviendo esta energía, ¿no? Ir moviendo para que el sistema se vaya organizando y entonces en tu vida, no solamente en tu vida, también la de tus hijos, la de tu pareja, la de tu mamá, la de tu papá, se vayan un poquito equilibrando, ¿cierto? Así es. Así es. Algo que te platicaba hace un momento que me parece a mí súper interesante es en la parte sistémica familiar o en el orden sistémico, trabajarlo de manera personalizada, ahora sí que con seres humanos, con personas, porque cada uno de ellos que va a representar el papel por ejemplo, de tu papá y de tu mamá o de tus tíos o de tus hermanos, te va dando la pauta de seguimiento a lo que realmente siente tu papá, tu tío, tu hermano. Entonces, te habla muchísimo de lo que hay guardado. Muchas veces conscientemente creemos que estamos bien, que sanamos, que no hay resentimientos, pero esa persona que va a representar el papel de cualquiera de ellos te dice específicamente, sí, hay resentimientos, sí hay cosas. Entonces, se va moviendo el sistema hasta que queda equilibrado, hasta que esa persona que está representando se siente bien. Es como cuando estás haciendo muchísimo ejercicio y estás exhausto y dejas de hacer ejercicio y sientes así como, ya terminé, así se equilibra. O sea, es una sensación de pronto extraña, pero increíblemente mágica. Entonces, ahí es en donde sabes que ya se ordenó. Ahí es en donde te das cuenta que las cosas ya están en donde tenían que estar. Y se ven cosas increíbles en una constelación, a veces secretos guardados. Sí, las he visto. O sea, muchísimas cosas. Oye, a mí una vez me salió, fíjate qué chistoso, porque pues mi terapeuta no lo sabía, pero me salió dos hermanos, y hermanos fuera del matrimonio de mi mamá, ¿no? Y nosotros sabíamos de uno, pero el segundo no. Y cuando voy a investigar, pues por ahí sale la posibilidad del otro, era una hermana.
todavía no llegamos a ella en realidad, pero qué interesante es que a través de estos movimientos, ¿no? Sí. Y algo, fíjate, yo llegué a las constelaciones, Pati, porque yo tenía un patrón muy repetitivo que era hacer negocios con hombres y que estos hombres me fraudearan, ¿no? Okay. Los negocios con estos hombres siempre resultaban en un fraude que implicaba una pérdida financiera muy fuerte para mí. Yo tuve 3 fraudes muy grandes que acumularon 15 millones de pesos. Entonces, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Hay algo más allá. Y una vez alguien me dijo, ve a constelarlo. Hay algo más allá, ¿no? Y fui comprendiendo dentro de mi sistema cómo se manejó el dinero y demás, pero platícanos un poquito de cómo tiene que ver mamá y papá tanto en el manejo del dinero de las personas, pero también en el éxito. Fíjate que papá y mamá fungen ambos papeles, o ambos en este papel, tanto hablando de economía, vamos a decirlo así. Mamá funge ese papel de éxito y papá funge ese papel de prosperidad. Si hablamos de abundancia, ambos fungen ese papel de abundancia. ¿Por qué? Porque podemos ser abundantes en todos los sentidos. Salud, amor, amistades, trabajo, pero aquí estamos hablando exactamente de la parte económica, de la parte de dinero. Entonces, en ese equipo, en ese equilibrio que hacen papá y mamá, al crear un óvulo con un esperma, obviamente, y crearme, se crea justo ese equipo o esa sinergia en mi éxito. Si yo no tomo a mi madre, que fue quien me nutrió, y quien me da la pauta para ser exitoso, pues no puedo ser exitoso. Hay cosas que se me van trabando, o puedo ir avanzando y se me puede ir trabando. Si yo no tomo a mi padre, porque se haya alejado de mi madre, por sus temas personales, porque también aquí es algo bien importante que tenemos que entender. Papá y mamá, sí son papá y mamá, pero ellos fueron esposos y parejas, y yo no tengo nada que ver con eso. Eso es algo muy aparte. Es distinto. Y entonces, en esa parte de mi padre, voy tomándolo, o si no lo tomo, dejo de ver la vida con prosperidad, dejo de ver la vida con seguridad. Papás son los cimientos en nuestra vida. Oye, y entonces me cuesta más trabajo generar dinero, ¿cierto? Así es. Porque yo he escuchado, fíjate, tengo la historia de una amiga que siempre me decía, es que yo quiero ganar más de 10,000 pesos y no lo logro, no sé por qué. Cuando yo estaba estudiando constelaciones le decía, ve a constelar. y ella dice que siempre traía en la mente el 10, una moneda de 10 que creo que su papá le dio, pero el 10 tenía mucha referencia en su vida. No sé en realidad si ha ido a constelar o no, pero ahorita ya sobrepasó la barrera de los 10,000 pesos, ¿no? Pero era algo muy curioso. Y obviamente en las formas de relacionarte con el dinero, pues bueno, yo lo veo muy constantemente porque yo doy acompañamiento financiero. Entonces hay personas, por ejemplo, que siempre están endeudadas y no pueden salir de deudas. Hay personas, por ejemplo, que les cuesta mucho trabajo sobrepasar cierto nivel de ingresos, ¿no? O hay personas que ganan mucho dinero, pero así, yo, por ejemplo, traía ese patrón, ¿no? Generaba mucho dinero, pero siempre se me iba en las pérdidas haciendo negocios con otros hombres, ¿no? Entonces, cada situación específica relacionada con el dinero, vamos a hablar ahorita del dinero, tiene una causa distinta. Así es. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si yo estoy endeudada, ¿qué? Estás buscando a tu papi. Estás buscando a papá. ¿La mirada de papá, el amor? Sí, el amor de ¿En papá. serio? Entonces, aquí hay que ver desde dónde estás posicionada tú con tu papá. Si realmente... me voy a mover un poquito. Aproximadamente a los 5 años de edad, un hombre requiere tomar de nuevo a su papá y una mujer o una niña tiene que tomar de nuevo a su mamá. Desde ese vínculo o desde ese tomar a mi papi y tomar a mi mami, creo esa sinergia para que yo me pueda desarrollar en la vida. Si yo como hija solamente estoy viendo a mi papi como papi, independientemente de que crezca, pero no estoy viendo a mi mami, por eso te decía hace un momento que tienen que ver los dos. Yo sigo siendo niña, sigo siendo la hija de papi.
Y entonces, ¿qué estarías buscando tú en tu papi que te estás permitiendo que esas bases sólidas económicas no se queden en tu vida? Ok. ¿Sí? Y viceversa, si como hijo sigo tomando a mi mami o a mi mamá y no tomo a mi padre, no estoy permitiéndome fluir ante la madurez que requiere tener el hombre con el padre. Entonces, somos, independientemente de la parte tema igualdad, somos diferentes, somos hombres y somos mujeres. Claro. Entonces, mujer requiere tomar a mamá, hombre requiere tomar a papá. Wow. Y esto también tiene que ver en el tema de relación de pareja. Ok. ¿Y cómo ahí influye? ¿En el tema de pareja? Ya nos explicaste un poquito, ¿no? Que estoy en el papel de papá, pero no en el de esposa. Pero si lo vemos desde un plano real, ¿qué hay ahí en esa? O sea, ¿qué problemas se dan en una relación donde no está esposo y esposa realmente relacionándose? Cuando no está hija e hijo, o sea, hija de mamá, hijo de papá, se crea, papá sigue buscando a mamá en la esposa. Okay. Quiere que la esposa represente el papel que tendría que haber representado a mamá. El cuidado, ese tipo de cosas. El apapacho y todo lo demás. Todas las carencias o los vacíos que no tomé de mi madre. Y la mujer, al contrario, busca un padre en un esposo. Es bien interesante. Y, por ejemplo, las mujeres que buscan un padre en el esposo son mujeres que se hacen dependientes. A veces, no necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa es que somos un combo. Un combo es nuestra mente o nuestro cerebro funciona con todo ese combo de vivencias que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida. Entonces vamos agarrando un piquito de aquí, otro piquito de acá, otro piquito de acá. Y cuando yo me hago consciente de algo que no está fluyendo, algo que está atorado, ahí sí es súper conveniente que trabajes una constelación para que veas. Otra de las cosas que me encanta en la parte personalizada es que tú como trabajador o como paciente vas a escoger una persona que te represente, no vas a trabajarlo tú. Tú vas a estar viendo cómo se mueve la otra persona, porque muchas veces si lo trabajas tú directamente, la mente es bien linda y entonces te boicotea y entonces te permites que el control se mueva a través de la constelación y no de la fluidez que requiere tener la constelación. Y entonces, cuando tú tomas a una persona que te represente, esa persona se va a mover realmente en el lugar y en el espacio, en el momento y en la condición en donde se encuentra dentro del sistema. Y te va comunicando, ¿no? Sí. Todo lo que trae el sistema. Así es. Oye, ¿y cuál crees que sea tú hoy en día la razón? Yo lo veo mucho, ¿no? De las mujeres que dicen que ya no hay hombres que valen la pena, que ya es difícil tener una relación estable con un hombre. ¿Qué crees que nos está pasando ahí? Mi maestro siempre nos daba su teoría, pero a ver, platícame la tuya. Justo estamos perdidos. No estamos en el lugar que nos toca. No estamos en donde nos necesitamos posicionar. Desgraciadamente nos dejamos llevar mucho por el ego, por el orgullo, por el poder. Y en ese ego, orgullo y poder voy viviendo la vida con resentimientos inconscientes. Aunque mi consciente me diga, no, es que yo ya lo sané, ya lo perdoné, y aunque no lo haga en la vida, etcétera, etcétera. Me va manifestando justo esto. Entonces, esto es lo que provoca que vayas así. O sea, no teniendo relaciones, pues no voy a decir duraderas, pero sanas. Sanas. ¿No? Sí. Porque al final de cuentas creo que, bueno, yo en el círculo de mujeres que me desenvuelvo, las que están solteras traen mucho esta situación de creer que es muy difícil tener a un hombre que valga la pena, ¿no? Y entonces, bueno, yo soy casada por segunda vez y yo digo, híjole, es que el matrimonio es bien bonito, ¿no? Yo me llevo genial con mi marido, pero también nos ha costado un proceso muy largo de 15 años y nos hemos permitido trabajar a nivel personal y como pareja en términos terapéuticos para llegar a un nivel de conciencia, de comunicación y de entender cuáles serán. O sea, por ejemplo, esto que dices tú, en algún punto mi herida de abandono salía con él, ¿no? Claro. Y cuando yo sentía que él se iba, yo sentía el rechazo y el abandono de mi mamá y venía el conflicto.
Cuando yo lo identifiqué, yo dije, charros, yo tengo que trabajar esto porque si no voy a terminar divorciada. Sí. Y él no tiene la culpa de lo que yo viví en mi infancia. Así ¿no? es. Pero nos cuesta mucho trabajo identificar lo que nos pasa de manera individual porque es más fácil responsabilizar o culpar al otro, ¿no? Y también, bueno, hay una serie, Pati, que habla sobre las constelaciones y como que esto se volvió moda. Y hay personas que creen que ir a una constelación ya les va a arreglar la vida, ¿no? ¿Cómo acompaña o apoya la constelación en este proceso de crecimiento? Es decir, ¿cuánto tiempo hay que llevar un proceso terapéutico con constelaciones? ¿Se tiene que combinar con otro tipo de acompañamiento? ¿Qué recomiendas tú? Yo recomiendo que se alterne con otro tipo de acompañamiento. Okay. ¿Por qué? Porque sí, la constelación me va a resolver muchos temas. Sí, la constelación me va a permitir que yo vea cuál es el proceso real por el que yo estoy pasando viviendo esto. Okay. Pero también se necesita un proceso de autosanación, de interiorización, de perdón. Y no estoy hablando perdón hacia el otro. Y es lo más difícil, perdonarme a mí mismo. Entonces, cuando yo creo, fuera de una constelación, ese trabajo de reconocimiento hacia mí mismo y de perdón hacia mí mismo, Yo digo en esta vida que somos almas que venimos a aprender y a experimentar dentro del amor. Y que dentro de ese amor nosotros creamos esa sinergia con quienes vamos a ir viviendo a través de nuestro proceso de vida. Y entonces, cuando yo me responsabilizo primeramente de que soy yo y no es el otro, dejo de crearme expectativas hacia afuera y empiezo a ir hacia adentro. Pero es difícil ese proceso, ¿no? Mira, más que difícil, creo que requerimos tener el valor y la conciencia de querer crear cambios dentro de mí. Porque no todas las personas están abiertas a tomar una terapia. No todas las personas, independientemente que sepan que están pasando por una situación o un proceso importante, quieren que alguien más les apoye o sea un poco de guía. Creen que solitos se pueden resolver y no podemos solos. ¿Qué limita a un ser humano para que pueda tomar la decisión de ir a terapia? Pues yo creo que tiene mucho que ver raíces, conocimiento, ignorancia, ¿no? Preparación. Si yo me voy preparando y voy entendiendo y voy leyendo un poquito más y voy comprendiendo que somos un todo, un contexto de todo, físico, mental, emocional, espiritual, energético, creo que voy haciendo un poquito más de conciencia y entonces digo, es que entonces aquí hay un cierto desequilibrio, ¿no? Y entonces es como ceder un poquito el control y darme la oportunidad de ir hacia adelante. Oye, si hablamos en términos de emprendimiento, yo he hablado con muchos amigos que son empresarios exitosos y siempre les pregunto, ¿cuál es tu fórmula de éxito? ¿Y sabes qué me responden? Crecimiento personal. Y parte del crecimiento personal es ir a terapia y sanar, ¿no? Cuando yo le hablo a las mujeres, siempre les hablo de esta parte del desarrollo del autoconocimiento y la autoconfianza. Y que obviamente eso lo vamos descubriendo a partir de que tienes a una persona que te acompañe en un proceso terapéutico, ¿no? ¿Cómo crees que puede mover el término, más bien el camino de una emprendedora cuando ella decide sanar en sus negocios? ¿Cómo pudiéramos más bien cambiar esta curva de aprendizaje y esta curva de poder tener negocios exitosos cuando una emprendedora decide sanar? Yo creo que muchísimo, muchísimo, porque empiezas a tomar seguridad, independencia, empiezas a ver tu vida y mover tu vida desde este otro movimiento que estás haciendo interno. Porque es como mágico, cuando tú empiezas a hacer ese movimiento interno se empieza a notar hacia afuera y las cosas empiezan a fluir con mayor certeza. ¿Y cómo puede una mujer tomar más autoconfianza? Que es mucho de lo que me preguntan a mí, ¿sabes? Claro, ¿cómo eres una mujer que puede hablar con mucha facilidad y que se presenta con la gente con mucha facilidad y que no le da pena ni miedo? Y yo digo, pues sí me da miedo, soy un ser humano, pero enfrento ese miedo, ¿no? Sin embargo, conozco a muchas mujeres que no se atreven, no se arriesgan, ¿no? Y el miedo las paraliza. ¿Cómo pueden ellas ir generando esta confianza para atreverse, Pati? Que tomen la fuerza de papá y la nutrición de mamá. Se hace un ejercicio
De hecho, te comentaba hace un momento que tenemos nosotros un taller en donde trabajamos la fuerza de mamá y la fuerza de papá, o la energía de papá y de mamá, en donde hacemos una pequeña constelación, en donde toman a su padre y a su madre, y su camino va completamente diferente a antes de este ejercicio. ¿Cuánto dura ese taller? Este taller dura aproximadamente 4 horas. Ah, es de un día. Sí, mediodía, más o menos, sí. Y entonces, si yo me decido a tomar a mamá y a papá, al final el camino que voy a abrir en temas de emprendimiento hacia el éxito que yo quiero alcanzar va a ser completamente distinto. Sí, porque va desde la certeza y de la seguridad de quién eres, desde esas raíces que te comentaba hace un momento, el 50% de mi padre y el 50% de mi madre. Okay. Sí, y también es bien importante que mi madre permita que yo tome a mi padre. Claro. Y que mi padre permita que yo tome a mi madre, independientemente del rencor, resentimiento, odio o cómo se hayan llevado ellos dos como pareja. Que te comentaba hace un momento que será totalmente aparte. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero ese es un reto también, ¿no? Porque, por ejemplo, el tomar a tu papá implica que tu mamá te dé la autorización. Y yo, por ejemplo, siempre vivía escuchando a mi mamá quejándose de mi papá, ¿no? Generalmente entonces, sucede. Cuando yo aprendo esto en constelaciones, Pati, yo nunca he tratado de no desacreditar la autoridad de mi esposo y el acercamiento de mi esposo con mis hijos, ¿no? Pero cuando aprendí esto, yo dije, las mujeres, ¿cuánto tenemos que aprender respecto a este vínculo que los hijos tienen que hacer con el padre? Y cómo permitirles que de manera sana ellos puedan llegar hasta su papá, ¿no? Porque, por ejemplo, las mamás solteras que no dejan ver a sus hijos o que ya tienen pleitos y el hijo se separa del papá, ¿no? ¿Cuánta complicación hay en el futuro con ese niño? En temas de relaciones de pareja, de certeza ante su masculinidad, o sea, muchas situaciones en todo que el se dan, entorno, ¿no? por supuesto. Ahora sí que aparte de la parte de mamá o de mujer hablando de hombre, también hay hombres que hablan muy mal de la mujer o de la mamá. Entonces, creo que aquí es reconocer que como seres independientes y como individuos, te decía hace un momento, lo hacemos lo mejor posible. Es bien interesante que yo como mujer me dé la oportunidad de reconocer la parte de mi esposo, mi pareja, hacia el reconocimiento de mis hijos. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo ese 50% que le corresponde de su papá. Okay. Sí, y estoy reconociendo ese 25% que les va a reconocer o les va a tocar a mis nietos. Okay. Sí, si yo niego esta parte o yo echo pestes a esta parte, le estoy echando pestes al 50% de mi hijo, aunque lo ame y lo adore. Wow. Oye, porque también lo que nosotros limpiamos o sanamos impacta directamente en los hijos, los nietos, los bisnietos y por generaciones supuesto, abajo, por ¿no? supuesto. Y creo que es la herencia más hermosa que le podemos dejar a un hijo, ¿no? Okay. De hecho, eso yo se los digo mucho a mis hijos. Ahora sí que úsenme, utilicen las herramientas. Creo que es el legado más hermoso que les podemos dejar a nuestros hijos, un sistema limpio, un sistema sano, un sistema lleno de amor. Oye, ¿y cuánto nos toma esto, Pati? Porque te lo juro que yo cuando tengo muchos años en terapia, ¿no? Y constelaciones yo creo que debo de tener 4 años conociendo y practicando. Pero luego yo le decía a mi terapeuta, es que vine aquí por un tema y luego empezó a salir otro y otro. Y crees que ya sanaste algo cuando ya descubriste otra cosa, ¿no? Y mi terapeuta siempre decía, esto es infinito. Hasta que nos morimos, ahí se acaba. Y creo que ni se acaba. Así es, ¿no? ¿Quién sabe qué continúa, no? En el más allá. Esta conciencia de nunca dejar este trabajo personal es importante. Es muy importante, porque seguimos viviendo, seguimos en este plano experimentando un montón de cosas que nos van despertando esas memorias de dolor que hemos vivido desde chiquitos. Okay. Y entonces, cuando yo te decía hace un momento, cuando yo me hago consciente de que requiero seguir trabajando en esto, pues obviamente van cayendo esos 20, van cayendo esos chips, así de, como esa lucecita de, híjole, por aquí no hay algo que no está bien. Claro. Y entonces
voy y realizo algo en donde me permita ver qué es lo que no está bien y entonces lo resuelvo. Okay. Sí ahora sí que decimos nosotras, no termina hasta que termina. Ya sé. No, es un trabajo increíblemente largo. Oye, ¿y en qué área crees que ha impactado más en tu vida las constelaciones? Híjoles, en todas. ¿Sí? Sí. Fíjate que yo lo vi mayormente en, mi relación con mi mamá y mi relación de pareja. Yo empecé de hecho... Bueno, hasta lo que llevo trabajado ahorita, ¿verdad? Porque me falta mucho todavía. Empecé de hecho justo por mi relación de pareja y entonces me di cuenta toda esa memoria de dolor que yo tenía de la ausencia de mi madre y de mi padre. Okay. Porque independientemente de que mis padres estuvieron físicamente, no había mis padres allá fueron mayores cuando me tuvieron, soy la más chica de 7 hermanos. Okay. Mi madre me tuvo casi a los 42 y mi papá a los 50. Wow. Entonces yo viví un proceso de abandono, entre comillas, porque en mi adolescencia ellos eran demasiado grandes, no había comprensión y yo vivía mucho con una de mis hermanas. De hecho, mi hermana fungía mucho ese papel que tenía que haber representado mi mamá. Oye, eso se daba mucho, ¿no? En las familias, sí. Que la hermana mayor, mi mamá fue la hermana mayor y ella era la mamá de sus hermanos. Sí. Okay. Sí, no era mi hermana mayor, era la segunda de las mujeres, pero amorosamente ella se prestó para cuidarnos, para ayudarnos. Y mi madre también, pues se refugiaba mucho en ella, ¿no? Se apoyaba mucho en ella en cuestiones del hogar, ¿no? Entonces, desde ahí, inconscientemente, yo veía a mi hermana como si ella fuera mi mamá. Y no a mi mamá como mi mamá. Okay. Y entonces desde ahí no era la hija de mi mamá. Y entonces, ¿cómo quería yo ser la esposa de mi esposo si yo no era la hija? Okay. ¿Sí me explico? Wow. O sea, es increíble, pero sí crea un cambio y un movimiento. Y mi padre, hermoso, ya fallecieron los dos, pero era un ser súper tranquilo, muy amoroso de cierta manera, pero su periódico, sus cosas, pues imagínate, cuando yo era adolescente, 17 años, pues él ya tenía 67. Wow. Entonces, cada uno vivía en su mundo. Y entonces yo vivo esa parte de ausencia y de abandono de los dos. Y entonces, quieras que no quieras, inseguridad, no tenía el soporte, o sea, muchas cosas. Okay. Y eso obviamente trajo mucho conflicto como pareja. Okay. Wow, oye, pero me imagino que el poder transitar este proceso te dio una visión distinta para tomar tu lugar y poder transformar la relación que tenías con tu pareja, ¿cierto? Sí y no. Okay. Sí y no, porque no puedes tú solo. Somos dos. Okay. Sí, y no es cierto que sea la media naranja o que sea el 50, sí, somos 100 y 100. Y requerimos ser un 100% tanto como mujer y un 100% como hombre para crear una relación. Entonces, ambas partes, así lo dijiste tú hace un momento, los dos han trabajado y han hecho un recorrido para poder llevar hasta ahorita ese matrimonio que llevan de tantos años. Entonces, muchas veces puedes estar tú trabajando, pero el otro no puede trabajar o no quiere trabajar o no se quiere mover y está conforme o no quiere hacerse consciente, no quiere hacer real lo que está viviendo. Y entonces no puedes estar remando con un solo remo, sí, un barco, ¿no? Entonces nada más das vueltas. Entonces sí ha servido mucho para mi parte personal. Obviamente ahorita hay otro nivel de conciencia, ¿no? Okay. Pero no puedes hacerlo solo, no es uno solo, no puedes tú navegar y querer llevar hacia adelante el barco solo. Oye, Pati, pues yo creo que en este mundo del crecimiento personal, de la sanación, de las constelaciones, hay mucha profundidad que podríamos tocar, ¿no? Son temas muy extensos. Y nos tardaríamos horas. Pero lo que nos has compartido el día de hoy ha sido muy nutritivo. Y bueno, ya para terminar, me encantaría que tú nos compartieras cómo puedes acompañar a las personas en estos procesos, cómo pueden iniciar ellas, cómo se pueden acercar a ti, cómo las puedes ayudar tú. Lo primero es concertar una cita, platicar
cuál es la situación, cuál es la vivencia que están teniendo. Okay. Desde esa primera cita o consulta, trabajamos en la parte emocional, porque va llegando información, ¿no? Y bueno, ya la experiencia y la conexión y todo este otro tipo que ha llevado todos estos años, crea esa sinergia con el paciente. Entonces, ya más o menos vas viendo qué herramientas puedes ir utilizando con el paciente. Entonces, lo primero es querer, obviamente. Lo segundo es realizar una cita, la primera consulta, y sobre esa consulta ir viendo cuál es la situación que hay que resolver. Perfecto. La situación que hay que sanar. Y entonces a veces se llevan 2, 3, 4 terapias personales y después, dependiendo de lo que hemos ido trabajando, hacer una constelación. Y entonces, después de esa constelación, ya se está moviendo el sistema, se están moviendo muchas cosas. Porque increíble, te mueves tú y se mueve el sistema. Así es. Y entonces, parece brujería, pero sí. Así es. Entonces, desde ese movimiento que ya tiene el sistema, ¿cómo me estoy vivenciando yo como paciente? Y entonces, ¿cómo vas? Pues es todo un acompañamiento, ¿no? Es todo un apoyo. Y entonces, desde ahí ya se va viendo qué más vas trabajando, qué más vas sanando, qué más vas resolviendo. Y si hay necesidad de hacer otra constelación o tomar otro tipo de herramientas. El objetivo, al final de cuentas, es que ese paciente se sienta pleno, se sienta feliz, se sienta en paz. Muy bien. Y que haga las paces consigo mismo. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por haber compartido en este espacio. Me dio mucho gusto conocerte. Igualmente, y que nos platicaras de todos estos procesos. ¿Y en dónde te puede encontrar la audiencia? En mi Instagram, Instagram, Patricia Quintana _8. Ok, perfecto. Pues por allá vamos a ir a seguirte. Qué placer que hayas compartido aquí en este espacio de Más Mujer. Gracias a ti. Y pues a toda la audiencia, muchísimas gracias por haber estado en este episodio y nos vemos en el siguiente. Chao.